yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Esta noche continuamos con la serie sobre empresarios exiliados en Estados Unidos, en Miami en particular. Empresarios que han tenido que salir de su país por razones políticas, de seguridad o por simples situaciones económicas que se convierten en procesos judiciales. El caso de Ecuador es muy interesante. Allá, las cortes son utilizadas en muchos casos para tomar represalias políticas o para vengarse de empresarios que por una u otra razón han caído en desgracia política con los gobernantes de turno. La Corte Suprema en Ecuador es escogida por el Congreso y obedece a la representación política que existe en ese organismo. La familia Isaías, propietaria del Banco Filambanco, el más grande y tradicional del Ecuador hasta 1998, es el caso que vamos a desarrollar. El director del grupo, Roberto Isaías, nos concedió esta entrevista por primera vez para analizar él mismo su caso. El caso de la familia Isaías es el del Banco Filambanco, que tuvo que cerrar sus puertas 2 años después de haber sido estatizado. La familia Isaías lo entregó al Estado por la crisis económica del 98 que lo llevó a una gran iliquidez. En manos del Estado, 2 años después, cerró. La familia Isaías, en particular Roberto, fue acusado de malos manejos y tuvo que salir del país cuando le dictaron orden de captura. Este es el caso de Reportajes esta noche. Bienvenidos. Situación que no la puedo aceptar, que no la voy a aceptar. Para el Bilbao, al atraco del milenio. La dolarización de la economía, donde por 25.000 ingresos tiene. Las carreteras fueron bloqueadas con palos y piedras por indígenas y campesinos que se unieron al paro nacional, la mayor parte del Lo que tiene el Ecuador es básicamente una debilidad institucional, pero verdaderamente importante. Yo creo que hay que juzgar. Me parece necesario juzgar. Lo que yo creo es que debe juzgarse en derecho y no deben ser unos 3 periodistas o unos 2 enemigos de los señores Isaías quienes tienen que mover la opinión pública para decir, como ellos eran los dueños de los bancos, ellos tienen que pagar la culpa. Yo espero es que salga la verdad y que los jueces no tomen decisiones políticas, sino que tomen decisiones a una base legal estrictamente, y estoy seguro que voy a salir libre. Me siento víctima de una persecución de medios de comunicación, de personas, de algunos partidos políticos, de presidentes que estuvieron ahí, que quisieron hacer campañas políticas basadas en el sistema financiero, que creyeron que esa era la mejor manera de ganar unas elecciones. Tristeza que no puedo regresar al país, ver que uno se siente totalmente sin fuerza, o mejor dicho, no sin fuerza, sino que yo diría la palabra ofuscado, de ver que uno no puede hacer nada para que un proceso se acelere y salga la verdad. El gran consuelo de los Estados Unidos, siempre lo incluyo en el discurso, es que hace 30 años eran pocas las democracias que había en América Latina. Es el consuelo que se ha ido perpetuando y que parece que no va a haber más, siempre mirando hacia atrás, bueno, dándonos el consuelo. Bueno, no había democracias, había dictaduras, pero estas que hay ahora no garantizan muchas cosas.
les bas, où sont passés les bas de femmes, les si beaux pas de soie. La gente tenía una muy buena imagen del banco y así por eso es que éramos el porte que teníamos. Por eso pasamos a ser el primer banco del país. O si no, no hubiéramos sido el primer banco del país. La gente confiaba muchísimo en nosotros, confiaba en el nombre Isaías muchísimo. La gente siempre tenía un respeto muy grande y se sentían muy respaldados con la familia Isaías que estaba atrás del banco, porque era el único banco también que tenía ese capital y solo prácticamente había una familia atrás. Entonces, y con un capital sustancial de 150 y pico de millones en esa época, ¿no? El economista Miguel Dávila es uno de los analistas más importantes del Ecuador. Durante distintos años se ha desempeñado en cargos muy importantes dentro del Estado ecuatoriano, como el Banco Central. Desde allí tuvo la oportunidad de conocer muy de cerca el proceso y el caso del Banco Filambanco. Por esa razón lo hemos invitado a que nos dé su concepto. La economía venía muy bien en el año 93-94. Luego el año 95 el mundo amanece, digamos, con el efecto tequila, con el problema de México y por lo tanto con el cierre de líneas de crédito hacia los países del tercer mundo. Eso que no fue muy fuerte en el caso del Ecuador se multiplica o tiene un efecto mucho más marcado como resultado del problema bélico que enfrentamos en enero del año 95 con el Perú. Tuvimos una guerra que tuvo sus costos, además de, por supuesto, los costos humanos, que son los más importantes, tuvo un costo económico muy fuerte que no fue enfrentado por el país, por el Estado, como debió haber sido con cambio de impuestos, con una reforma impositiva, sino que simplemente el Estado se endeudó y solucionó por esa vía el problema económico que le generó la guerra con el Perú. Esto generó un bache en la economía, ese sobreendeudamiento generó un bache en la economía. Luego, desgraciadamente, vino una crisis política y una crisis energética terrible. El Ecuador sufrió hasta cortes de electricidad de hasta 8 horas diarias, con lo cual la riqueza del país, el Producto Interno Bruto del país disminuyó notablemente. El año 96 hay una crisis política, asume el presidente Bucarán, a los pocos meses cae, y simultáneamente viene el fenómeno del Niño, que fue terrible durante los años 96, 97 e inclusive el año 98. Fíjese que el año 97 el Ecuador redacta una nueva constitución, se forma una asamblea constituyente y en esa constitución ya se menciona que existe una crisis económica, una crisis financiera en ciernes. Jueves ya habían sido decretados como feriado. El viernes, que todos esperaban que se abran las puertas, el presidente de la República anunció en cadena nacional el congelamiento de los depósitos como una de las medidas para controlar el dólar que había llegado casi a los 18.000 sucres. El presidente en esa época, Maguad, diciendo que el país se hundía, que parecía el Titanic y que tenía un hueco y que se estaba hundiendo. El mensaje que salía al exterior era un mensaje negativo del país. No, ese deterioro de los sistemas financieros pues le hizo mucho daño a Latinoamérica. Fue parte de un movimiento más grande de volatilidad de capitales, de fugas de capitales masivas, por desconfianza en las economías latinoamericanas. Y fue mucho lo que se perdió de confianza de la gente en el sistema financiero, de establecimientos, algunos bien manejados y bien orientados, que no resistieron la crisis y simplemente la hicieron. Y eso se deriva después en una cantidad de pleitos y de problemas jurídicos. Pero la razón de fondo era que o las instituciones no estaban bien capitalizadas o las economías se deterioraron tanto en un momento que francamente no dio para que los establecimientos financieros pudieran seguir cumpliendo su papel. Todo este conjunto de cosas le hizo mucho daño a Latinoamérica. Es parte de un fenómeno más general de volatilidad de capitales que digamos ha sido como la situación, la circunstancia que más ha afectado el crecimiento de Latinoamérica desde los 90. Como un baldado de agua fría cayó para los ecuatorianos las nuevas medidas económicas decretadas por su actual gobierno, a través de las cuales pretende estabilizar la economía de su país. Por primera ocasión los depositantes se ven enfrentados a perder dinero en una crisis financiera. ¿Cuál es la respuesta? Sacar recursos, sacar sus depósitos de las entidades bancarias.
el Estado expide una ley para controlar, para enfrentar la crisis financiera. Desgraciadamente, por esas cuestiones de los arreglos políticos que para los humanos normales son incomprensibles, como es mi caso, se llega a un acuerdo político en que se saca una ley para enfrentar la crisis financiera, pero dentro del mismo cuerpo legal, en un capítulo separado, se establece un impuesto a la circulación de capitales, en definitiva un impuesto a las operaciones bancarias. Entonces los depositantes se ven enfrentados en ese momento a pagar impuestos por los recursos que tenían en la banca, en un ambiente de inseguridad de qué es lo que está pasando con la banca. ¿Cuál es la reacción lógica, natural de los depositantes? Sacar los recursos y empezar a manejar en efectivo. Así evitan el riesgo bancario y evitan los impuestos que les impuso el Congreso y el Ejecutivo en ese momento. El resultado es que se multiplica la salida de depósitos y detona la crisis financiera con las consecuencias que son vistas al momento, porque diciembre 2 del año 98 Filambanco pasa a poder del Estado, luego vienen una serie de problemas en otros bancos medianos y pequeños, y en marzo del año 99 el Ecuador o el presidente Mahuad se ve abocado a un feriado bancario para evitar que se le caiga todo el sistema financiero. Y un feriado bancario con el consiguiente congelamiento de depósitos es un claro anuncio al público de que el país en ese momento era inviable y que todos teníamos que pagar la factura. Y seguimos pagando los retiros normalmente, con nuestros propios fondos y con lo que cobrábamos. En septiembre 4, los retiros seguían y tenemos que pedir líneas de crédito al Banco Central. Había muchos comentarios en la cual decía, el que entra al Banco Central no sale. Era el comentario general del sistema financiero. Entonces muchos bancos tenían miedo de ir a pedir plata al Banco Central. Primero porque ellos mismos se encargaban de decir, me pidió plata. Entonces creaban un malestar ante la clientela y ante el resto del público, diciendo, señores, esto está con problemas. Y segundo, las tasas de interés estaban tan altas que era imposible de pagar. Entonces, con esas tasas de interés no hay manera que uno pueda sobrevivir. El total que nos podían dar era aproximadamente equivalente en dólares, 420 millones de dólares. De septiembre 4 a diciembre 2, perdimos en total cerca de 490 millones de dólares. Nosotros pudimos cancelar con lo que cobrábamos aproximadamente 70 millones, cerca de 140 o 150 millones de dólares. Y el Banco Central nos dio 420. La diferencia de 420 a 490 es debido a que el Banco Central nos cobró cerca de 80 millones de dólares en intereses. ¿Cree usted, pueblo ecuatoriano, que la primera institución del país llamada a controlar la banca y ayudar a la banca para salir de crisis puede cobrarle estos intereses de usura, de chulco que le está cobrando el Banco Central a Filambanco? Está cumpliendo. Y ahora que le dice, señor, no quiero seguir pagando estos intereses, he pagado este año, desde el 4 de diciembre que entró el poder de la GD hasta la fecha, 423.000 millones de sucres de intereses. Y no quiero seguirlo pagando más, aquí tengo los bonos, le pago la deuda con los bonos. Y le dicen, no se lo quieren coger porque quieren quebrarlo. Seguramente ustedes conocen a Eduardo Gamarra, profesor de la Universidad Internacional de Florida, como uno de los analistas independientes más destacados que utilizan varias cadenas, entre ellos la CNN. El profesor Gamarra da sus conceptos sobre el impacto que tiene en América Latina la pérdida de empresarios que por distintas razones, como la persecución jurídica en este caso, que obedece a razones políticas, pierde América Latina. Es decir, cada vez que un empresario sale del país, el país pierde un talento que se va a aprovechar en otra parte. El gran problema de la democracia y la empresa privada es precisamente eso, que de alguna manera la democracia promete estabilidad de reglas, pero lo que hemos tenido, como mencionaba en el caso especialmente del Ecuador, pero también lo vemos ahora, cambios de reglas, donde las reglas, especialmente para el juego económico, son modificadas de manera continua. No solo las reglas políticas, pero las reglas para el juego económico. Un empresario necesita apostar a largo plazo.
Un empresario necesita poder apostar más allá de 3 o 6 meses o un año, ¿no? Para no solo poder invertir y medir si le conviene o no conviene estar en un país. Diciembre 2 del 98, el Banco Central ya no nos podía otorgar más líneas. ¿Por qué? El artículo 24 y el 26 se vence, ya estaba a su máximo tope. La ley no los autorizaba. Fuimos al Banco Central, le indicamos, mire, estamos dispuestos, nosotros estamos aquí, estamos dispuestos a seguir, estamos dispuestos a poner bienes personales de nosotros y hagamos una operación swap, de la cual entregamos estos bienes y hacemos un acuerdo de recompra. Avaluaron los bienes en $150 millones y eran bienes físicos, o sea, edificios, terrenos, etc. Y nos dijeron que sí, que estaba bien. Un día más tarde estoy sentado en el Banco Central esperando, porque ya teníamos que seguir pagando las obligaciones, la gente que seguía retirando. Y nos dicen, no podemos por ley. No le podemos hacer esa obligación, porque si la hacemos a ustedes, nos van a venir otros bancos a pedir lo mismo, y no tenemos un mecanismo legal para poderlo hacer. Las principales ciudades de Ecuador quedaron paralizadas hoy por los disturbios originados en la decisión del gobierno de no dar marcha atrás a las medidas que buscan estabilizar la economía del país. Al decir el banco que no se podía, comienzan a haber alternativas, y a la final la alternativa de ellos es, señores, este banco no se puede cerrar. La única manera que podemos hacer, debido a su magnitud, a su porte, a sus líneas en el exterior, lo que causaría, si el banco se cierra, se viene todo el sistema abajo, es de que ustedes entreguen el banco al gobierno. El banco cerraba sus puertas durante 3 días y los depósitos se podrán ver desde el lunes. El mismo cartel en todas las sucursales de Filambanco, la mayoría de las cuales completamente vacías, sin clientes ni trabajadores, a diferencia de la matriz en Quito, donde sí se espera información. Así Filambanco pasó a manos del gobierno ecuatoriano. La entidad se salvó. Si bien los Isaías perdían su inversión, los ahorradores y depositantes la salvaron, pues la crisis de iliquidez quedaba superada con el respaldo del Estado. Para la familia Isaías, la entrega del banco al Estado significaba un giro muy importante en su historia empresarial. El banco, que en sus inicios se fundó por filantropía y que fue clave en el desarrollo del sector agrícola y exportador de Ecuador, ahora salía de su poder. La historia del grupo empresarial, que fue fundado por un solitario migrante del Medio Oriente que llegó a principios del siglo XX al puerto de Guayaquil con $1 en el bolsillo, cambiaba para siempre. Comienza todo en el año 12, cuando mi abuelo llega al país, a Guayaquil en ese entonces. Llega con $1 en su bolsillo, como muchos de los inmigrantes que llegaban a las diferentes partes de Sudamérica y Centroamérica. Él le tocó bajarse en el Ecuador. Al llegar con $1 no podía hacer mucho. Se dedicó a trabajar en las haciendas de personas, y poco a poco fue creciendo y haciendo negocios. Normalmente en esa época se volvían comerciantes de todo tipo, de telas, o sea, de tejidos básicamente. Después fueron de medicina, se volvió el medio doctor del pueblo. Suplía prácticamente a todo el pueblo, como eran las tiendas en esa época, ¿no? Y de ahí fue creciendo y creciendo poco a poco, y se fue a radicar a Guayaquil. A fines de las 40, más o menos en el año 49, comenzó a montar una fábrica textil, a hacer el estudio correspondiente, y la terminaron aproximadamente en el año 53, 54, que se montó en Quito. Esa fue la base de nuestra fortuna, de verdad, la fábrica textil, que nos fue llevando a diferentes negocios, a inversión en propiedades, tanto aquí en los Estados Unidos como en el Ecuador.
a fines del 50 se compra el banco, que en esa época se llamaba Banco La Filantrópica. Bueno, el señor Roberto Isaías era el cabeza de familia, el cabeza económico del grupo. Y el grupo tenía y tiene intereses en varios ámbitos, entiendo que en turismo, en industria, en agricultura. Y en el sector bancario tenían el banco más grande del país por aquellos momentos. Un banco principalmente enfocado hacia el sector litoral del Ecuador, que es donde más actividad económica hay, y que brindaba un fuerte apoyo al sector agrícola. El banco cambió la modalidad, se puede decir. Mucha gente entraba a los bancos como entrar con mucha reverencia. El banco cambió su estilo y era un banco totalmente abierto. La gente podía entrar, conversar con el gerente, pedir crédito a cualquier persona. Entonces era un banco de puertas abiertas, se puede decir. Y la gente se sentía muy tranquila y muy contenta del banco. Y su clientela, la mayor parte era ahorristas pequeños y cuentas corrientes en esa época de toda clase del comercio en especial, ¿no? Dábamos facilidades, teníamos líneas del comercio exterior muy importantes, teníamos líneas de crédito muy grandes de los bancos del exterior confiaban mucho en nosotros, por consiguiente podíamos ofrecer a la clientela líneas de crédito para que puedan manejar todas sus exportaciones, importaciones. En los años 90 llegamos a tener casi el 50% del mercado, del negocio internacional en el país. Que eso era bien significativo y el banco logró tener líneas de crédito de cerca de 700 millones de dólares. La gente confiaba muchísimo en nosotros, confiaba en el nombre Isaías muchísimo. La gente siempre tenía un respeto muy grande y se sentían muy respaldados con la familia Isaías que estaba atrás del banco, porque era el único banco también que tenía ese capital. Un país que tiene importantes liderazgos, pero no tiene estructuras de partidos. Tiene una colección de partidos, tiene una colección de partiditos, digamos. Y lo que tiene el Ecuador es básicamente una debilidad institucional, pero verdaderamente importante. Y por lo tanto, Ecuador en la última década se caracteriza no por digamos, la transición y el proceso de democratización, pero más bien por una necesidad recurrente de refundar el país. Es impresionante cómo en un país tan chiquito exista esta diferencia entre la costa y la sierra. La gente de la sierra no quiere que la gente de la costa venga a su territorio prácticamente y no les gusta que crezcan o que se desarrollen. Y probablemente lo de la costa similarmente. Entonces existe todo este problema sierra-costa que de verdad hace un daño tremendo al país, porque de esa manera el país nunca va a crecer como debería de crecer. Ya tenemos suficientes problemas políticos, tenemos suficientes inestabilidades debido a la cantidad de partidos que existen, y encima de eso que entre nosotros, los empresarios, no nos odiamos, pero tampoco existe una cordialidad que debería existir, es terrible. Entonces siempre se trata de hacer daño al que está creciendo. Por estar en Quito han dominado la clase política, han dominado las cortes, han dominado todo. Nunca les gustó que Filambanco siga creciendo. Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Y'a pas plus belle que cette grue
plus infidèle, y a pas non plus, pas plus volage que cette salope. Elle déménage de l'un à l'autre. T'as beau l'aimer comme personne, sans hésiter elle t'abandonne. Plein de mérite ou bien fautif, c'est du kiff-kiff, elle te quitte. Momento, a pagar impuestos por los recursos que tenían en la banca, en un ambiente de inseguridad de qué es lo que está pasando con la banca. ¿Cuál es la reacción lógica, natural de los depositantes? Sacar los recursos y empezar a manejar en efectivo. Así evitan el riesgo bancario y evitan los impuestos que les impuso el Congreso y el Ejecutivo en ese momento. El resultado es que se multiplica la salida de depósitos y detona la crisis financiera con las consecuencias que son vistas al momento, porque diciembre 2 del año 98 Filambanco pasa a poder del Estado, luego vienen una serie de problemas en otros bancos medianos y pequeños, y en marzo del año 99 el Ecuador o el presidente Magua se ve abocado a un feriado bancario para evitar que se le caiga todo el sistema financiero. Y un feriado bancario con el consiguiente congelamiento de depósitos es un claro anuncio al público de que el país en ese momento era inviable y que todos teníamos que pagar la factura. Y seguimos pagando los retiros normalmente, con nuestros propios fondos y con lo que cobrábamos. En septiembre 4, los retiros seguían y tenemos que pedir líneas de crédito al Banco Central. Había muchos comentarios en la cual decía, el que entra al Banco Central no sale. Era el comentario general del sistema financiero. Entonces muchos bancos tenían miedo de ir a pedir plata al Banco Central. Primero porque ellos mismos se encargaban de decir, me pidió plata. Entonces creaban un malestar ante la clientela y ante el resto del público, diciendo, señores, esto está con problemas. Y segundo, las tasas de interés estaban tan altas que era imposible de pagar. Entonces, con esas tasas de interés no hay manera que uno pueda sobrevivir. El total que nos podían dar era aproximadamente, equivalente en dólares, 420 millones de dólares. De septiembre 4 a diciembre 2, perdimos en total cerca de 490 millones de dólares. Nosotros pudimos cancelar con lo que cobrábamos aproximadamente 70 millones, cerca de 140 o 150 millones de dólares. Y el Banco Central nos dio 420. La diferencia de 420 a 490 es debido a que el Banco Central nos cobró cerca de 80 millones de dólares en intereses. ¿Cree usted, pueblo ecuatoriano, que la primera institución del país llamada a controlar la banca y ayudar a la banca para salir de crisis puede cobrarle estos intereses de usura, de chulco que le está cobrando el Banco Central a Filambanco? Está cumpliendo. Y ahora que le dice, señor, no quiero seguir pagando estos intereses, he pagado esto. La respuesta, sacar recursos, sacar sus depósitos de las entidades bancarias. El Estado expide una ley para controlar, para enfrentar la crisis financiera. Desgraciadamente, por esas cuestiones de los arreglos políticos que para los humanos normales son incomprensibles, como es mi caso, se llega a un acuerdo político en que se saca una ley para enfrentar la crisis financiera, pero dentro del mismo cuerpo legal, en un capítulo separado, se establece un impuesto a la circulación de capitales, en definitiva un impuesto a las operaciones bancarias. Entonces los depositantes se ven enfrentados en ese momento a pagar impuestos por los recursos que tenían en la banca, en un ambiente de inseguridad de qué es lo que está pasando con la banca. ¿Cuál es la reacción lógica, natural de los depositantes? Sacar los recursos y empezar a manejar en efectivo. Así evitan el riesgo bancario y evitan los impuestos que les impuso el Congreso y el Ejecutivo en ese momento. El resultado es que se multiplica la salida de depósitos y detona la crisis financiera con las consecuencias que son vistas al momento, porque diciembre 2 del año 98 Filambanco pasa a poder del Estado, luego vienen una serie de problemas en otros bancos medianos y pequeños, y en marzo del año 99 el Ecuador o el presidente Magua se ve abocado a un feriado bancario para evitar que se le caiga todo el sistema financiero. Y un feriado bancario con el consiguiente congelamiento de depósitos es un claro anuncio al público de que el país en ese momento era inviable y que todos teníamos que pagar la factura.
y seguimos pagando los retiros normalmente, con nuestros propios fondos y con lo que cobrábamos. En septiembre 4, los retiros seguían y tenemos que pedir líneas de crédito al Banco Central. Había muchos comentarios en los cuales decía, el que entra al Banco Central no sale. Era el comentario general del sistema financiero. Entonces muchos bancos tenían miedo de ir a pedir plata al Banco Central. Primero porque ellos mismos se encargaban de decir, me pidió plata. Entonces creaban un malestar ante la clientela y ante el resto del público, diciendo, señores, esto está con problemas. Y segundo, las tasas de interés estaban tan altas que era imposible de pagar. Entonces, con esas tasas de interés no hay manera que uno pueda sobrevivir. El total que nos podían dar era aproximadamente equivalente en dólares, 420 millones de dólares. De septiembre 4 a diciembre 2, perdimos en total cerca de 490 millones de dólares. Nosotros pudimos cancelar con lo que cobrábamos aproximadamente 70 millones, cerca de 140 o 150. El Banco Central nos dio 420. La diferencia de 420 a 490 es debido a que el Banco Central nos cobró cerca de 80 millones de dólares en intereses. ¿Cree usted, pueblo ecuatoriano, que la primera institución del país llamada a controlar la banca y ayudar a la banca para salir de crisis puede cobrarle estos intereses de usura, de chulco que le está cobrando el Banco Central a Filambanco? Está cumpliendo. Y ahora que le dice, señor, no quiero seguir pagando estos intereses, he pagado este año, desde el 4 de diciembre que entró el poder de la GD hasta la fecha, 423.000 millones de sucres de intereses. Y no quiero seguirlo pagando más. Aquí tengo los bonos. Le pago la deuda con los bonos. Y le dicen, no se lo quieren coger porque quieren quebrarlo. Seguramente ustedes conocen a Eduardo Gamarra, profesor de la Universidad Internacional de Florida, como uno de los analistas independientes más destacados que utilizan varias cadenas, entre ellos la CNN. El profesor Gamarra da sus conceptos sobre el impacto que tiene en América Latina la pérdida de empresarios que por distintas razones, como la persecución jurídica en este caso, que obedece a razones políticas, pierde América Latina. Es decir, cada vez que un empresario sale del país, el país pierde un talento que se va a aprovechar en otra parte. El gran problema de la democracia y la empresa privada es precisamente eso, que de alguna manera la democracia promete estabilidad de reglas, pero lo que hemos tenido, como mencionaba en el caso especialmente del Ecuador, pero también lo vemos ahora, cambios de reglas, donde las reglas, especialmente para el juego económico, son modificadas de manera continua. No solo las reglas políticas, pero las reglas para el juego económico. Un empresario necesita apostar a largo plazo. Un empresario necesita poder apostar más allá de 3 o 6 meses o un año, ¿no? Para no solo poder invertir y medir si le conviene o no conviene estar en un país. Diciembre 2 del 98, el Banco Central ya no nos podía otorgar más líneas. ¿Por qué? El artículo 24 y el 26 se vence, ya estaba a su máximo tope. La ley no los autorizaba. Fuimos al Banco Central, le indicamos, mire, estamos dispuestos, nosotros estamos aquí, estamos dispuestos a seguir, estamos dispuestos a poner bienes personales de nosotros y hagamos una operación swap, de la cual entregamos estos bienes y hacemos un acuerdo de recompra. Avaluaron los bienes en 150 millones de dólares. Y parece que no va a haber más, siempre mirando hacia atrás, bueno, dándonos el consuelo. Bueno, no había democracias, había dictaduras, pero estas que hay ahora no garantizan muchas cosas. Les bas, où sont passés les bas?
les pas de femme, les si beaux pas de soie. La gente tenía una muy buena imagen del banco y así por eso es que éramos el porte que teníamos. Por eso pasamos a ser el primer banco del país. O si no, no hubiéramos sido el primer banco del país. La gente confiaba muchísimo en nosotros, confiaba en el nombre Isaías muchísimo. La gente siempre tenía un respeto muy grande y se sentían muy respaldados con la familia Isaías que estaba atrás del banco, porque era el único banco también que tenía ese capital y solo prácticamente había una familia atrás. Entonces, y con un capital sustancial de 150 y pico de millones en esa época, ¿no? El economista Miguel Dávila es uno de los analistas más importantes del Ecuador. Durante distintos años se ha desempeñado en cargos muy importantes dentro del Estado ecuatoriano, como el Banco Central. Desde allí tuvo la oportunidad de conocer muy de cerca el proceso y el caso del Banco Filambanco. Por esa razón lo hemos invitado a que nos dé su concepto. La economía venía muy bien en el año 93-94. Luego el año 95 el mundo amanece, digamos, con el efecto tequila, con el problema de México y por lo tanto con el cierre de líneas de crédito hacia los países del tercer mundo. Eso que no fue muy fuerte en el caso del Ecuador se multiplica o tiene un efecto mucho más marcado como resultado del problema bélico que enfrentamos en enero del año 95 con el Perú. Tuvimos una guerra que tuvo sus costos, además de, por supuesto, los costos humanos, que son los más importantes, tuvo un costo económico muy fuerte que no fue enfrentado por el país, por el Estado, como debió haber sido con cambio de impuestos, con una reforma impositiva, sino que simplemente el Estado se endeudó y solucionó por esa vía el problema económico que le generó la guerra con el Perú. Esto generó un bache en la economía, ese sobreendeudamiento generó un bache en la economía. Luego, desgraciadamente, vino una crisis política y una crisis energética terrible. El Ecuador sufrió hasta cortes de electricidad de hasta 8 horas diarias, con lo cual la riqueza del país, el Producto Interno Bruto del país disminuyó notablemente. Seguramente ustedes conocen a Eduardo Gamarra, profesor de la Universidad Internacional de Florida, como uno de los analistas independientes más destacados que utilizan varias cadenas, entre ellos la CNN. El profesor Gamarra da sus conceptos sobre el impacto que tiene en América Latina la pérdida de empresarios que por distintas razones, como la persecución jurídica en este caso, que obedece a razones políticas, pierde América Latina. Es decir, cada vez que un empresario sale del país, el país pierde un talento que se va a aprovechar en otra parte. El gran problema de la democracia y la empresa privada es precisamente eso, que de alguna manera la democracia promete estabilidad de reglas, pero lo que hemos tenido, como mencionaba en el caso especialmente del Ecuador, pero también lo vemos ahora, cambios de reglas, donde las reglas, especialmente para el juego económico, son modificadas de manera continua. No solo las reglas políticas, pero las reglas para el juego económico. Un empresario necesita apostar a largo plazo. Un empresario necesita poder apostar más allá de 3 o 6 meses o un año, ¿no? Para no solo poder invertir y medir si le conviene o no conviene estar en un país. Diciembre 2 del 98, el Banco Central ya no nos podía otorgar más líneas. ¿Por qué? El artículo 24 y el 26 se vence, ya estaba a su máximo tope. La ley no los autorizaba. Fuimos al Banco Central, le indicamos, mire, estamos dispuestos, nosotros estamos aquí, estamos dispuestos a seguir, estamos dispuestos a poner bienes personales de nosotros y hagamos una operación swap, de la cual entregamos estos bienes y hacemos un acuerdo de recompra. Avaluaron los bienes en $150 millones y eran bienes físicos, o sea, edificios, terrenos, etc. Y nos dijeron que sí, que estaba bien. Un día más tarde estoy sentado en el Banco Central esperando, porque ya teníamos que seguir pagando las obligaciones, la gente que seguía retirando. Y nos dicen, no podemos por ley. No le podemos hacer esa obligación, porque si la hacemos a ustedes, nos van a venir otros bancos a pedir lo mismo,
y no tenemos un mecanismo legal para poderlo hacer. Las principales ciudades de Ecuador quedaron paralizadas hoy por los disturbios originados en la decisión del gobierno de no dar marcha atrás a las medidas que buscan estabilizar la economía del país. Al decir el banco que no se podía, comienzan a haber alternativas y a la final la alternativa de ellos es, señores, este banco básicamente, después fueron de medicina, se volvió el medio doctor del pueblo, suplía prácticamente a todo el pueblo como eran las tiendas en esa época, ¿no? Y de ahí fue creciendo y creciendo poco a poco y se fue a radicar a Guayaquil. A fines de las 40, más o menos en el año 49, comenzó a montar una fábrica textil, a hacer el estudio correspondiente y la terminaron aproximadamente en el año 53, 54, que se montó en Quito. Esa fue la base de nuestra fortuna, de verdad, la fábrica textil, que nos fue llevando a diferentes negocios, a inversión en propiedades, tanto aquí en los Estados Unidos como en el Ecuador. A fines del 50 se compra el banco, que en esa época se llamaba Banco La Filantrópica. Bueno, el señor Roberto Isaías era el cabeza de familia, el cabeza económico del grupo. Y el grupo tenía y tiene intereses en varios ámbitos, entiendo que en turismo, en industria, en agricultura. Y en el sector bancario tenían el banco más grande del país por aquellos momentos. Un banco principalmente enfocado hacia el sector litoral del Ecuador, que es donde más actividad económica hay, y que brindaba un fuerte apoyo al sector agrícola. El banco cambió la modalidad, se puede decir. Mucha gente entraba a los bancos como entrar con mucha reverencia. El banco cambió su estilo y era un banco totalmente abierto. La gente podía entrar, conversar con el gerente, pedir crédito a cualquier persona. Entonces era un banco de puertas abiertas, se puede decir. Y la gente se sentía muy tranquila y muy contenta del banco. Y su clientela, la mayor parte era ahorristas pequeños y cuentas corrientes en esa época de toda clase del comercio en especial, ¿no? Dábamos facilidades, teníamos líneas del comercio exterior muy importantes, teníamos líneas de crédito muy grandes de los bancos del exterior confiaban mucho en nosotros, por consiguiente podíamos ofrecer a la clientela líneas de crédito para que puedan manejar todas sus exportaciones, importaciones. Llegamos en los